feriado para nosotros, marcha porque es el 8 de octubre, celebramos la vacuna, pero esta misma semana también es Semana de la Medicina, creo, ¿no? Y toda la semana obviamente se suspende la clase. Por esta razón, para su parcial, que es inmediatamente después de la Semana de Medicina, solamente va a entrar hasta cardio, no va a entrar nada neuro. ¿Ok? Entonces, sabemos que con cardio es más que suficiente porque hay bastantes cosas que ver, muchísimas cosas desde el punto de vista anatómico, pero sobre todo desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico. ¿Ok? Entonces, tengan un alivio que no va a entrar nada en neuro. ¿Ok? Solamente hasta cardio, es decir, el examen parcial va a entrar cardio y mato, nada más. Bueno, y la parte de embrionario, ¿no? Y absolutamente nada más, no va a entrar nada en neuro. Para su PC2, no lo sé, estamos bien. ¿Ok? Entonces, por ese lado estamos bien. En segundo lugar, tal vez se haya o se vaya a hacer algún tipo de tratamiento, más que todo recuperación, porque bajo órdenes de la escuela, cuando suceden feriados, como en el caso que vamos a terminar el otro martes, no se recupera. ¿Ya? Pero evidentemente por razones de tiempo, por razones de Semana de la Medicina, etc., estadísticamente hablando, y desde que sucede cada vez un año, aquellos que van a rendir un examen después de la Semana de Medicina siempre les va mal, no sé por qué. De repente será porque se relajan un poco en la semana, ¿ya? Pero tienes cardio al frente, ¿ok? Y acuérdate que cardio, por lo menos no sé si lo habréis salón o el grupo anterior, cardio va a ser tema permanente de su parcial y sobre todo en la PC2. Tienes esos exámenes de este curso que van a predominar cardio, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Con respecto a la parte fisiológica y a la parte anatómica que voy a hablar ahorita va a ser más que suficiente. No tienes por qué indagar más. Sobre todo tienes que leer un poquito más desde el punto de vista de la parte fisiológica para poder entender la parte patológica. ¿Qué patologías te vamos a preguntar? Simplemente van a ser 4 nada más: insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial y valvulopatías. Nada más. ¿Ok? Pero evidentemente el hablar de insuficiencia cardíaca es literalmente, por ejemplo, podría colocarte alguna cardiomiopatía hipertrófica, porque una de las causas de insuficiencia cardíaca viene a ser la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Ok? Entonces, solamente en esas 4 patologías se enfocan. No estudies tumores cardíacos, porque en otros salón los 10 médicos encontraron ni mixoma, jamás ha venido mixoma. ¿Ok? Jamás tampoco ha venido el tumor maligno más frecuente del corazón. ¿Cuál es? Rhabdomyosarcoma. Eso jamás ha venido. Ya, entonces, ten cuidado, ¿ok? Porque justamente eso jamás ha venido, por lo tanto, no es tan rentable, ¿ok? Pero evidentemente van a haber preguntas, muchas preguntas difíciles. Y tú tienes que saber las diferencias entre la contracción muscular estriada esquelética y la contracción muscular estriada cardíaca, porque hay diferencias muy significativas. Acuérdate que los dos tipos de músculos son estriados. Desde el punto de vista histológico, se ven ciertas estriaciones porque justamente están dispuestos en sarcómeros, que es la unidad funcional del músculo estriado. ¿Okay? Entonces, por esa razón, en la histología tú ves en un músculo liso, en un músculo estriado, varias líneas. Eso básicamente se llama por las estriaciones que tiene el sarcómero, por la banda H, por la banda I, todas esas cositas que te acuerdas. ¿Ok? Entonces, evidentemente la parte fisiológica es algo muy importante que tiene que incidir. Por esa razón, no sé cuánto vaya a ser, ustedes saben que, bueno, al menos las recuperaciones, no recuperaciones, sino los reportamientos, que es lo que va a hacer siempre la nota, pero se va a comunicar a través de los delegados. ¿Ok? Yo sobre todo me voy a encargar de hacer en seminario 2, no, ellos tienen una gama muchísimo más amplia de temas, pero también, evidentemente, cada uno que siempre se pregunta. Entonces, yo voy a hacer algo de seminario 2, les recomiendo sobre todo que se enfoquen en la parte de cardio, pero si el otro va a por ejemplo, hacer seminario 1, algún tipo de reforzamiento, les recomiendo que usualmente suele suceder en la noche. No estamos diciendo que vaya a suceder, sino puede ser una posibilidad, ya que eso es algo ajeno al horario que tiene tanto el doctor como el paciente. El otro día no suele hacer ello, ¿ok? Por motivos ya laborales y familiares que tienen. ¿Okay? Entonces, por ese lado todos somos claros. Con respecto al punto de vista del miércoles, no perdemos clases, familia. Pues ustedes están un poquito en desventaja por ese feriado que vamos a tener. ¿Ok? Y porque evidentemente la semana de la medicina no es una semana de relajo.
considerando algún tipo de bonificación adicional dependiendo de la participación de la promoción como tal. Por lo menos no hemos tenido hasta ahorita ningún problema, o no hemos detectado algún pequeños problemas con la promoción seminaria, por lo que no se puede, o que no mejor dicho merman a toda la promoción como tal. Ya, entonces estamos evaluando dependiendo de la participación, sobre todo de toda la promoción en la Semana de la Medicina. Yo, desde mi punto de vista, en mis 7 años de carrera, jamás tuve Semana de la Medicina, no sé qué es. La primera Semana de la Medicina que viví fue acá, y como docente, como trabajador, nunca como estudiante, no sé por qué, pero bueno. Ustedes aprovechenlo, ok, participen en la mayoría de juegos, hay creo que maratón, creo que fútbol, básquet, vóley, no sé, pelotones creo que también hay. Pelotones que tienen mi colegio, yo ¿por qué pelotones? Pero por ahí pueden tener una acuerdo, tengan cuidado. Ya, entonces participen, intégrense, okay. Hay mucha gente de esta nueva promoción, de promociones antiguas, todo el mundo se nutre de todos, aquí no hay que discriminar absolutamente a nadie. Ya, entonces, en esta semana, por favor, vamos a ir a verlos yo los días que voy a venir, los días que voy a venir él, vamos a estar observando y dependiendo de ello vamos a ver medio punto o un punto, de repente en mi parcial o de repente en mi final, ya que ustedes saben que un punto es como oro, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la participación de toda la promoción. Pero la participación no es comprar 50 rifas. Ojo, la participación no es donar 100 bolas. Eso no es participar. ¿Okay? Participar es justamente venir, alentar al equipo que vayas a alentar, o alentar tal vez a tu grupo de amigos que vayan a jugar, por ejemplo, fútbol. No que sean aquí que los campeonatos de fútbol, sobre todo acá, de la San Juan, parecen el. ¿Cómo se llama? Todo el mundo se mete patada. El año pasado, por ejemplo, un churrito de segundo ciclo, pero era de la sede de ICA, no sé si lo fue lo menos mal, pero se tuvo que atender, se llevó hasta emergencias, hasta urgencias y se llevó hasta la clínica. Entonces, así de intenso se vive. Es importante, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Ya. Practique primeros auxilios, yo tuve que atenderlo a los primeros auxilios, menos mal no tuvo ninguna fractura, ninguna ilustración de hombro, ni nada de eso. Okay, entonces así intenso se vive, vengan, ayúdense. Nosotros a través de delegados siempre pedimos listas, sobre todo a las personas que no participan. Hay personas que evidentemente brillan por su ausencia, por X motivos, trabajo, personal, etc. Pero por lo menos media hora a una hora en el día que tiene 24 horas. Y te va a ayudar, ¿okay? Porque vamos a estar verificando los días que vayan a venir las personas y en qué tipo de actividades van a realizar. Ustedes saben que lo que va a cantar ese día. Ustedes saben que además de ser docente, él también uno de sus hobbies es cantar. ¿No? Entonces creo que de cierta forma lo vi más intenso que yo, porque él tenía en su época de alumno varias semanas de medicina, todavía no. Entonces, él evidentemente está más inclinado que cualquiera de los tres por esa semana. ¿Okay? Entonces, simplemente una introducción a esto. Las comunicaciones oficiales se van a hacer a través de los delegados desde el punto de vista de los tratados de todo. ¿Okay? Entonces, para hablar un poquito del tema de anatomía, ¿okay? Del corazón, ustedes saben que hemos hablado la parte pasada, sobre todo con el doctor Vargas, hablaron de la parte anatómica, ¿no? Tiene básicamente 4 cavidades. ¿Okay? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Como seguramente ustedes han leído los libros de anatomía o su hoja de ruta, que en este caso el compañero ha comprado las páginas blancas, ese que ya había dejado ese tiempo. Pues muy bien, ya, pero esa hoja de ruta justamente menciona que esas 4 cavidades están muy relacionadas, ¿ok? Sobre todo el corazón, como he leído la parte fisiológica, lo enfocan, cualquier libro de fisiología, el corazón como 2 tipos de bomba. En realidad el corazón es una sola bomba, pero si nosotros queremos verlo desde el punto de vista fisiológico como tal, los libros de fisiología mencionan que el corazón funciona como la bomba derecha y tiene una bomba izquierda. La bomba izquierda es para la circulación sistémica y la bomba derecha es justamente la sangre que va a retornar al corazón para que vaya a ser oxigenada a través de la contracción del ventrículo derecho a los pulmones, a través de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista anatómico, tenemos que ver en dónde está ubicado el corazón, cuáles son sus cavidades, qué vasos salen de él, justamente en qué arterias van a irrigar el corazón.
como les comentó otro para la clase pasada, la sangre que va a bombear, ¿ok? Las cavidades izquierdas no está irrigando el corazón, ¿ok? Porque recuérdate que el corazón tiene ciertas capitas que son desde adentro hacia afuera, ¿ok? Adentro, afuera, endocardio, miocardio y el pericardio, ¿ok? Entonces la sangre que está en el endocardio, lista para ser inyectada por el corazón, no está irrigando, porque cuando el ventrículo izquierdo, ¿ok? Entendemos que este es el ventrículo izquierdo, acá hay sangre, se está inyectando, sabes que el gran vaso que sale allí, el vaso más grande que tenemos en el cuerpo es la aorta, no es una arteria, en la cual de la aorta van a salir ramitas, ¿ok? El tronco coronario izquierdo y la coronaria derecha. Justamente estas arterias son las que recién van a irrigar al corazón, porque estas arterias se ubican entre estos dos, entre el miocardio y entre el pericardio, pero el pericardio visceral. ¿Ok? Entonces las coronarias se reúnen en algún momento donde se encuentran, histológicamente hablando, se encuentran entre el pericardio visceral y el miocardio. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque justamente el miocardio, allí se encuentran, por ejemplo, los receptores beta. ¿Ok? En este caso los receptores beta adrenérgicos se encuentran tanto en el miocardio como en la otra estructura responsable del potencial de acción de reposo, que es el nodo sinusal, y que van a responder al sistema nervioso simpático y sobre todo al sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Entonces, si te preguntan en algún momento los vasitos coronarios donde se encuentran, entre el pericardio visceral y el miocardio, entre esas dos. ¿Ok? Y la sangre que va a llegar a través de estas coronarias son aquellas sangre oxigenada que recién va a llegar al corazón, no la sangre que va a ser inyectada por la bomba izquierda, que va a ser por el sistema. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, si tú tienes que la sangre que va a oxigenar va a estar entre el miocardio y el pericardio de tipo visceral, de las tres capas del corazón, endocardio, miocardio y pericardio, ¿cuál va a ser la capa del corazón que va a ser más susceptible a isquemia? Endocardio, miocardio. Miocardio. Entonces, chicos, como les estaba diciendo, ¿cuál es la capa que está más, puede ser más susceptible a la isquemia, por ejemplo, en un infarto de miocardio? El endocardio es la capita que está en contacto con la sangre que va a ser inyectada hacia el corazón sistémico. ¿Ok? Porque los vasitos, como te vuelvo a decir, están entre el pericardio visceral y el miocardio. Y después tienen que, sus ramitas recién van a llegar, o sus últimas ramas recién van a llegar al miocardio. Por esa razón, por ejemplo, si hacemos una combapatología en el EKG, acuérdense que en el EKG existen el intradesnivel y el supradesnivel. El primer hallazgo, y eso es algo que siempre se ha preguntado, ¿cuál es la secuencia electrocardiográfica en un infarto de miocardio? ¿Ok? Lo que tú vas a ver que dentro de los escalones que cambia en el EKG del infarto de miocardio, uno de ellos antes del supradesnivel es el intradesnivel. Por esa razón, porque justamente la capa que sufre más del corazón es el endocardio, porque es la que está más afuera, ¿okay? En contacto, la que está más lejos en contacto con la sangre oxigenada que proviene de las arterias coronarias.
a eventos isquémicos. Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, cuando vemos la anatomía en gastro. ¿Okay? El hígado, por ejemplo, también tiene ciertas zonas. Zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 3 es la más susceptible al isquemia porque es la que está más alejada a la sangre oxigenada que proviene a través de la arteria hepática. ¿Ok? Pues ya hemos concluido. Entonces, esto básicamente, eso es lo que recordar, esto es lo que se pregunta, sobre todo de los vasos o la disposición, ¿no?, de los vasos coronarios en relación con las patologías en este caso. Lo que ustedes ven acá es el corazón. Histológicamente hablando, ¿el corazón se ve así? ¿Cómo? Dos válvulas, ¿no? O dos ventrículos. ¿Qué opinan? Son dos válvulas, dos ventrículos. ¿Qué tipo de diario histológico es? Acuérdense de su clase de histo. ¿A ustedes les hacían dibujar? No, serían en mi época también me hicieron dibujar. Yo pagaba para que me dieran un periodo de texto dibujar. ¿Okay? Lo importante de esto es reconocer y sobre todo hacer fuente con la patología. Es lo importante de esto. No es dibujar. En cada momento te sirve tu dibujo. ¿Lo tienes? Yo lo boté terminando el ciclo. No me servía para nada. No sé por qué siguen haciendo eso. Pero bueno. ¿Qué es esto de acá? ¿Ventrículos o aurículas? ¿Recuerdas tu dibujo cuando gastaba los colores? Yo dibujaba las piedras. ¿Qué son? Dicen por allí arteria, otras vena. ¿Ok? ¿Alguien dice otra cosita? ¿Qué es una anatómica como por allí? ¿Recuerdas? Eso no es tu mapa. La flecha en verde es una arteria. Y el asterisco que tú ves allí moradito, o en azul creo, es una vena. ¿O por qué no es al revés? ¿Se dan cuenta del grosor? Mira el grosor de la arteria y mira el grosor de la vena. ¿Por qué es importante reconocer esto? Y esto es algo que no nos han enseñado mucho. ¿Por qué? Las venas que tú ves, o está caracterizado hacia el lado izquierdo, ¿ya?, la mayor cantidad de sangre están almacenadas en venas. En cambio, las arterias van a regular, ¿ok?, pues parte de la regulación de la presión arterial porque tienen mayor cantidad de músculo. Acuérdate de la capita de los vasos. ¿Cuáles son las capitas de los vasos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tu... ¿Te acuerdas tu primera comunión? ¿Qué te colocaban? ¿Cómo se mueve tu blanco? ¿Te parece tu antes? La túnica, ¿no? Ya, pues, túnica media, túnica íntima y la túnica adventicia. ¿Ok? Para que te puedas acordar. Entonces, la túnica íntima es la que está en contacto con la sangre, porque esta es la sangre. ¿Ok? Entonces, túnica íntima, túnica media, esto de acá, y la túnica adventicia es la que está. Bueno, para que se pueda recordar. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque justamente en los vasos sanguíneos, y fue motivo de tu pregunta de examen de la primera PC en el mato, ¿te acuerdas que te preguntaron qué receptor se encontraba justamente en los vasos sanguíneos? Era el alfa 1, unido a proteínas GQ, segundos mensajeros IP3 y diacilglicerol. ¿En dónde se encuentran? Los alfa 1, en la túnica íntima, en la media o en la adventicia. En la media. Entonces, aquí está tu alfa 1 que te preguntaron. ¿Ok? Aquí está tu alfa 1, unido a proteína GQ. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa es importante relacionar desde el punto de vista histológico en relación a los vasos sanguíneos? Porque acá, en la túnica íntima que está en contacto con la sangre, aquí sucede el famoso fenómeno de arteriosclerosis. Las placas arterioscleróticas justamente inician, ¿ok?, en la túnica íntima, la que está en contacto con la sangre. Y acuérdense que la arteriosclerosis es una serie de eventos que es la causa más frecuente de infarto de miocardio. ¿Ok? Entonces, si tú por ejemplo tienes una mala dieta, no haces ejercicio, comes muchos dulces o McDonald's como yo cuando era niño, los hallazgos
La aterosclerosis es una enfermedad aguda o crónica. Crónica. ¿Ok? El primer hallazgo aterosclerótico o de formación de placas ateroscleróticas en los vasos sanguíneos en los niños son las estrellas grasas. Las estrellas grasas, algo así dibujado, como el que está en verde. Entonces, desde niño, si tú le das a tu niño que está aquí, le das McDonald's, no hace ejercicio, es sedentario, juega videojuegos, etc., se forman esas estrellas grasas, pero evidentemente, como es una enfermedad crónica, todavía no podemos subir los vasos. Pero si tú, por ejemplo, a los 30 años sigues con esa misma actividad, a los 40 sigues con la misma actividad, a los 50, 55, mira cuánto te queda de vaso. ¿No? Entonces, esta placa aterosclerótica o estas estrellas grasas dejan de tener ese nombre y se forman las famosas placas. Entonces, evidentemente, mira la cantidad de sangre que queda aquí y toda la cantidad de superficie que está obstruyendo esta famosa placa. Entonces, a partir de allí justamente comienzan las anginas. ¿Recuerdas? Las estables y las anginas inestables. Las anginas estables, ¿a partir de qué porcentaje de vasos sanguíneos está obstruido para que haga síntomas? ¿Recuerdas? ¿Ah? ¿Recuerdas el porcentaje de las anginas estables? Un poquito más. Algunos consideran hasta 60%, 70% de todo el vaso sanguíneo, ¿ok? Las anginas estables. Acuérdate las características de las anginas estables que calman al reposo, calman con nitratos, etc., ¿no? Entonces, hasta el 70% del vaso puede estar obstruido porque todavía tienes un 30% que puede compensar esa cantidad de sangre. Pero las anginas inestables, del 90% para más, ¿ok? Pero evidentemente no va a ser el 100% porque a partir de allí tú ya hablas de infarto miocardio, ¿no? Entonces, esa es la correlación desde el punto de vista histológico, aterosclerótico, con las diversas alteraciones que vamos a encontrar a nivel cardíaco. ¿Okay? Acuérdate que en las anginas se utilizan los nitratos. ¿Okay? Nitrato isosorbide, ese es parte del cóctel que te enseñaron en medicina interna para justamente tratar un infarto de miocardio. ¿Okay? O el dolor torácico de origen cardíaco. Acuérdate, el mecanismo de acción, por ejemplo, de los nitratos, ¿cuál es? Por ejemplo, el nitrato isosorbide. Mecanismo de acción de los nitratos. Para poder acordarte, primero necesitas saber la contracción de que el músculo liso, el músculo estriado cardíaco o el músculo estriado esquelético. El músculo liso, porque en los vasos sanguíneos se encuentra músculo liso. Entonces, en tu hoja de ruta, en el first aid, está justamente la contracción del músculo liso. En el apartado después del fármaco, abajo están justo la cantidad de fármacos que actúan a nivel de la contracción muscular lisa. A grandes rasgos, acuérdate que la contracción del músculo liso no necesita, ¿ok?, de un potencial de acción, a diferencia, por ejemplo, del músculo estriado esquelético y del músculo estriado cardíaco, que sí lo necesitan. ¿Ok? El músculo liso necesita de un ligando. Un ligando que puede ser, por ejemplo, las catecolaminas, pueden ser hormonas, etc. Y evidentemente tiene que haber un receptor que interaccione con el ligando para que genere efectos secundarios. ¿Ok? Entonces todo lo que estoy hablando está en tu hoja de ruta. Por esa razón los nitratos, ¿ok?, van a hacer su efecto potenciando simplemente, ¿ok?, el óxido nítrico. ¿Y cómo potencia el óxido nítrico? ¿O cuál es el efector fisiológico como tal del óxido nítrico? Es el GMP cíclico. Así como hay un AMP cíclico, hay un GMP cíclico. ¿Ok? Entonces, este GMP cíclico es el que va a ser el efector fisiológico para vasodilatar y mejorar la clínica, por ejemplo, en los pacientes con anginas de tipo, ¿ok?, estable, porque el inestable, acuérdate que no mejora con nitrato. ¿Ok? Acuérdate que también existe un tipo de angina llamada angina metal, que se asocia sobre todo a consumo de cocaína. Siempre lo relacionan acá en Perú, te preguntan siempre la angina metal joven, 25 años, ¿ok?, que consumidor de cocaína, que tiene dolor torácico. ¿Ok? Y acuérdate que la angina metal hay justamente
¿Enzimas cardíacas o no hay enzimas cardíacas? ¿Se encuentran elevadas o no se encuentran elevadas? En la quinesis metal. ¿Qué dice tu dedito de las academias? ¿Qué dice? ¿Se encuentran elevadas las enzimas cardíacas? Sí, pues. Es un tipo de angina donde evidentemente las anginas que yo te dije anteriormente, las anginas estables e inestables, no hay elevación de enzima, pero en la angina metal sí hay elevación de enzima. Enzimas cardíacas tienes acordate, es inquinasa, ¿ok? Y sobre todo las troponinas, ¿ya? Sobre todo las troponinas que son más específicas en la respiración, porque la creatikinasa es algo que evidentemente está elevado, ¿ok? Solamente en las primeras 24 o 48 horas de ahí desciende. Las troponinas pueden permanecer elevadas durante 7 a 10 días. Por esa razón, en una complicación después de un postinfarto, tú para detectar un reinfarto en un paciente, ¿okay? Necesitas dosarle creatinquinasa, ¿okay? Por el tiempo que tiene de elevación y de descenso, a diferencia de las troponinas, que se elevan hasta una semana, hasta 6 días. ¿Okay? Esa es la producción clínica del hallazgo laboratorio que podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, muy bien. Acuérdate de esto, si te preguntan el mecanismo de acción de los nitratos, ¿ok? No solamente basta con decir potencial acción nítrica, tienes que dar el efecto que queremos como tal, que es el MP5. ¿Ok? Entonces, acuérdate las famosas fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas, ¿ok? Esto preguntó la parte de hemato. Lo que hacen las fosfodiesterasas es regular justamente esta vasodilatación que normalmente puede tener, porque el músculo liso, ¿okay? Que está ubicado, por ejemplo, en el músculo liso bronquial, en el músculo liso gastrointestinal, en el músculo liso genitourinario, en el músculo liso uterino y en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Tantos músculos lisos que tenemos está regulado a través de una contracción y está regulado a través de la relajación. ¿Y cómo relaja el músculo liso? Gracias al óxido nítrico. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Vengo por invitación de empresa de la dirección de la escuela.